La voz. ¿Dónde queda tu voz? Así preguntamos a veces a una persona que durante una conversación se abstiene de hablar, sobre todo cuando se trata de una decisión que todos deben llegar conjuntamente para que pueda pasar a la acción y se necesita de todos para lograrla. Todos hablan y actúan como una voz. En realidad son muchas voces, ya que cada uno habla con su propia voz y no obstante con todas juntas. Nadie habla en lugar de los otros. A pesar de hacerlo individualmente, hablan todos en conjunto. ¿A quién le hablan? En primer lugar, se hablan entre ellos. Luego, una vez que cada uno pudo hablar con su voz, y con ella fue escuchado, se vuelven una comunidad conjurada y hablan hacia afuera con una voz. ¿A dónde pretendo llegar con estas reflexiones? En el ámbito que nos es más cercano, cada cosa tiene su propia voz y es escuchada por nosotros. Por ejemplo, nuestro cuerpo. ¿A cuántas otras voces escuchamos antes de prestar atención a las necesidades urgentes de nuestro cuerpo y a un dolor y a una enfermedad? Hasta que muchas voces detrás de ellos, voces que durante mucho tiempo debieron permanecer mudas, piden la palabra y nosotros les brindamos toda la atención y nos ocupamos. Tal vez entre ellas clame un hijo olvidado o excluido, o alguien contra quien cometimos una injusticia, o alguien que debió ocultarse, o una verdad que pateamos. ¿Cómo vuelven a ganarse nuestra escucha? Cuando nos aquietamos ante ellos, hasta que el caos de las voces se aplaque y cada uno, hasta el último, vuelva a encontrar su voz y comience a hablar. De esa forma, ¿quién o qué también recobra la palabra? Nuestra fuerza protectora de la cual proviene nuestra vida y a la cual regresa. Ella, sobre todo, a través de ese caos de voces logra esa escucha que lleva consigo a todas las voces a su voz y a su decir, a su voz de atención y respeto hacia todo tal como es. ¿Qué dice esa voz a todo lo que es y tal como es? Le dice, sé. La pregunta es, ¿qué ocurre con aquello que según nuestra visión se perdió para siempre? Para nosotros, irrecuperablemente, cuya voz cayó aparentemente para siempre. Le damos una voz en nuestro corazón ante algo más grande, algo ante lo cual nuestro corazón se vuelve pequeño y permanece pequeño, porque no hay pérdidas. De ellas se eleva una voz nueva, mucho más grande, una voz suave e insistente que dice, yo sigo estando con amor, estando con fuerza. Ante esa voz, nuestras voces fuertes se vuelven bajas y enmudecen. ¿Ante qué voz? Ante una voz eterna.